publicó el aumento entre los 47 y 56 colones por cada litro. Los pacientes internados por COVID-19 y que no tienen la vacuna tardan en promedio 24 días en recuperarse dentro del hospital, prácticamente el doble de quienes sí están inmunizados. Muchos de los rostros que podrían llegar a la Asamblea Legislativa pertenecen a familias con amplia experiencia y linaje político en el país. Le decimos quiénes en la primera entrega del reportaje Familia y Política. Vamos al detalle de las informaciones. Los expertos en temas electorales dan por un hecho que el próximo presidente será elegido hasta el mes de abril en segunda ronda. El gran porcentaje de abstencionismo y el número de partidos políticos provocarán que sea muy difícil elegir al mandatario el próximo domingo. Ya solo faltan 5 días para las elecciones nacionales y aún no se vislumbra un ganador de la contienda electoral. Según los analistas, en este momento hay 3 partidos políticos que tienen la posibilidad de llegar a la segunda ronda de abril, y estos serían Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Nueva República. La gran cantidad de partidos y el poco apoyo a los que encabezan las encuestas serían los principales motivos para que el próximo presidente sea elegido hasta en el mes de abril. Costa Rica ha venido dándose de manera histórica y permanente un crecimiento del abstencionismo en el país que surgió por allá de del 98 de manera más amplia de lo que se había dado anteriormente, y que cada cuatrienio lo que hace es reforzar, ¿verdad? El porcentaje es de 32 y 34% de personas que se abstienen de asistir a las urnas. En el tema de la elección de los legisladores, a pesar de la gran cantidad de partidos que hay en la contienda, los expertos no creen que la Asamblea Legislativa varíe mucho en comparación con la actual. Será por esto que al menos 5 fracciones acaparen las curules en el periodo 2022-2026. Partido político, a pesar de que haya logrado una votación considerable, 30,000 votos en San José o 25,000 votos en San José, no necesariamente le asegura una diputación. Por lo tanto, lo que tenemos ya, por cierto, es que hay por lo menos 5 a 6 fuerzas electorales que podrían distribuirse entre ellas la Asamblea Legislativa. Vamos a tener una Asamblea Legislativa probablemente muy similar a la que tenemos actualmente, donde hay entre 5 o 7 fuerzas electorales que, finalmente se hicieron con cada una de las diputaciones. Por eso sería de extrañar que el Partido Liberación Nacional, que el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Nueva República se lleven por lo menos entre 30 y 40 de las diputaciones. Ya todo está prácticamente listo para que los costarricenses salgan a ejercer el voto el próximo domingo 6 de febrero para elegir a quienes llevarán el rumbo del país por los próximos. Un análisis realizado por el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad de Costa Rica mostró que los candidatos presidenciales recibieron una gran cantidad de comentarios negativos en redes sociales. El último estudio realizado por el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina dejó ver que el sentimiento negativo hacia los candidatos presidenciales pasó del 35 al 39.9%. Esta carga negativa se intensificó durante los debates, siendo José María Figueres quien recibió la mayor cantidad de comentarios negativos, seguido por Linet Saborío, José María Villalta y Rodrigo Chávez. Al revisar el top 6 de los candidatos que generaron mayor volumen en la conversación digital, se nota la constante de los comentarios negativos hacia los candidatos presidenciales, a excepción de Elifensa, que es el único que tiene un balance positivo de los comentarios. El sentimiento en la conversación digital, volvió nuevamente a los temas negativos. Esto es importante hacerlo notar que la gente no solamente va tomando posiciones a favor de un candidato, sino que inmediatamente es como también desde los comentarios, sobre todo en digital, generan ese sentimiento negativo hacia los demás. Y entonces, en este momento, el sentimiento negativo es el que predomina en términos generales, con casi un 40% de todo el volumen de la conversación digital. El análisis también muestra cuáles fueron los principales temas que se tocaron en las redes por los candidatos a la presidencia. Entre estos se encuentran la reactivación económica, los derechos humanos, la educación, la corrupción y el manejo de la pandemia. He estado poniendo atención también a lo que publican oficialmente los partidos políticos desde sus perfiles oficiales de candidatura, y sigue dominando el tema de la reactivación económica como el tema más importante, del cual los
candidatos en términos generales están pues compartiendo posteos y diferentes comunicados alrededor de esto. Es prácticamente el tema que se ha mantenido a lo largo de la campaña. En esta última semana, los candidatos deberán de trabajar para acaparar la mayor cantidad de votantes de cara a las elecciones del próximo domingo. La próxima Asamblea Legislativa y Presidencia de la República podría estar conformada por caras conocidas, aspirantes con experiencia en el ámbito político y candidatos cuyas familias tienen una trayectoria política y han ejercido distintos cargos públicos a través de los años. Hoy, en el reportaje que elaboró la periodista Rita Valverde, Familia y Política, cómo se construye el poder, les ampliaremos sobre estos vínculos presentes en la actual campaña política. A lo largo de la historia de nuestro país hay apellidos que se repiten una y otra vez en la escena política. Familias que han logrado escalar al poder y ocupar puestos importantes como presidentes, vicepresidentes, ministros, diputados, entre otros. ¿Cuáles son estas familias? ¿Cómo construyen el poder y cómo perduran en el tiempo? En 13 Costa Rica Noticias nos tomamos la tarea de analizar la lista de los candidatos a diputados y presidentes para este 2022. Buscamos aquellos nombres que tienen relación con familiares que hayan ocupado puestos en la política anteriormente. Y este fue el resultado. Empezamos con la familia de los Arias. En esta ocasión, Rodrigo Arias Sánchez, hermano de Óscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica entre 1986 y 1990 y de 2006 a 2010, es el candidato a diputado por Liberación en el primer lugar de la papeleta de San José. Rodrigo Arias fue ministro de la presidencia durante los 2 mandatos de su hermano y además fue diputado entre 1982 y 1986. Los hermanos Arias provienen de un larguísimo linaje que une política y negocios en Costa Rica. Su padre, Juan Rafael Arias Trejos, y su abuelo, Juan Rafael Arias Bonilla, fueron diputados. Figueres. José María Figueres Olsen es el candidato presidencial de Liberación Nacional. Fue presidente de Costa Rica entre 1994 y 1998. También fue ministro de Comercio Exterior y ministro de Agricultura durante un breve periodo de 1989 a 1990. La familia de Figueres ha tenido una intensa y estratégica participación en la esfera política a lo largo de los últimos 70 años. Su padre, José María Figueres Ferrer, fue el único costarricense que logró ser presidente de Costa Rica en 3 ocasiones. Su madre, Karen Olsen Beck, fue diputada entre 1990 y 1994. Otros miembros de la familia Figueres que han pasado por la política y el gobierno son su hermano Mariano Figueres, quien falleció en el 2019 y fue el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad DIS durante el mandato de Luis Guillermo Solís. Su prima, Diala Jiménez Figueres, formó parte del gabinete de Carlos Alvarado Quesada como ministra de Comercio Exterior y renunció en el 2020. Monge. Rolando Araya Monge aspira a la primera candidatura por San José con el partido Patria Justa. Lo hace luego de perder la convención del Partido Liberación Nacional en junio del año anterior. Rolando se ha desempeñado en puestos como diputado, ministro de Obras Públicas y Transporte y candidato a la presidencia en varias ocasiones. Su hermano Johnny Araya es el actual alcalde de San José y lo ha sido por más de 2 décadas. Su otro hermano, Luis Carlos Araya, fue diputado entre 2006 y 2010. Su padre, José Fabio Araya, fue electo como diputado en 2 ocasiones y su tío, Luis Alberto Monge, fue el expresidente de Costa Rica entre 1982 y 1986. Álvarez. El Partido Liberación Nacional también lleva como candidata a diputada en segundo lugar por San José a Andrea Álvarez Marín, quien es otra dirigente con linaje político. En la campaña electoral del 2014, su padre, Antonio Álvarez de Santi, fue el candidato presidencial por la agrupación. Asimismo, ha ocupado cargos como ministro de Agricultura y Ganadería, ministro de Gobernación y Policía y además fue diputado en 2 ocasiones.
Nicolás. La familia puntarenense con apellido Nicolás se suma a estas familias. Francisco Nicolás Alvarado, el candidato a diputado por Punta Arenas, fue viceministro de Transporte y su hija Franji Nicolás es actualmente diputada. Su hermana Cilia Nicolás también fue diputada. En este sentido, Dinora Barquero, aspirante a diputada por Alajuela con el Partido Liberación Nacional, fue vicealcaldesa de esa misma provincia en el 2002. Ella es esposa de Rolando González Ulloa, quien fue diputado y presidente ejecutivo del INDER en el 2010. Las familias con tradición política no solo están presentes en un solo partido. Si bien en el Partido Liberación Nacional encontramos más candidatos cuyos nombres están vinculados a familiares que han ocupado puestos en otro momento, pero también ocurre en agrupaciones como Nuestro Pueblo, Patria Justa, Partido Acción Ciudadana, Partido Unidad Social Cristiana o Nueva República. Otros partidos en donde ocurre este linaje político son Nueva República, agrupación que postuló a José Francisco Prendas como candidato a diputado por la provincia de Heredia y como vicepresidente en la fórmula presidencial de Fabricio Alvarado. Prendas fue el candidato a la vicepresidencia cuando Fabricio Alvarado llegó a la segunda ronda en el 2014 y es hermano de Jonathan Prendas, actual diputado. En lo particular, mi hermano Francisco y yo desde hace casi 9 años estamos pues, participando de la política activamente y pues, eso es casi que natural de nosotros. No hay ningún otro familiar que haya estado involucrado en política activamente. Sí, a nivel de activismo, de calles, de barrios, de distritos, de cantones, pero no como un candidato expreso. Somos nosotros los primeros de la familia en entrar e incursionar en esta área de la contestación nacional. Natalia Díaz Quintana, de la agrupación política Unidos Podemos, persigue la doble postulación como aspirante a la presidencia y a diputada. Díaz Quintana ya fue legisladora en una ocasión y su madre, Damaris Quintana Porras, también fue diputada entre 2010 y 2014. Otto Guevara, candidato por el partido Unión Liberal, buscará ser electo como diputado por la provincia de San José. Guevara ya fue legislador en 2 ocasiones anteriores y aspirante a la presidencia en 5 ocasiones. Su hermano Peter Guevara Good trabajó como diputado y asesor legislativo en periodos anteriores. Su padre, Claudio Guevara Barahona, también fue diputado. Eugenio Trejos, candidato a diputado por Heredia del Partido Acción Ciudadana, fue embajador ante Honduras durante la administración de Luis Guillermo Solís. Es hijo de Eduardo Trejos Dittel, diputado entre 1958 y 1962. El candidato a la presidencia y diputado por el partido Nuestro Pueblo, Rodolfo Pisa, ha ejercido como ministro de la presidencia, presidente ejecutivo de la Caja y candidato a la presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana. Años atrás, su padre, Rodolfo Pisa Escalante, ocupó una curul legislativa. Bueno, si me voy atrás, diría que mi tío tatarabuelo era don Juanito Mora. Y por tanto ahí hay una tradición política en el siglo XIX. Ya en el siglo XX mi padre efectivamente fue diputado, aunque su vocación principal fue la de ser jurista y magistrado, primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presidente de la Sala Constitucional por muchos años, hasta que murió ejerciendo esa tarea. Pero su principal vocación era el derecho, y ser legislador era una forma de expresar, digamos, esa vocación por mantener una democracia y un Estado social de derecho. Por el Partido Unión Liberal también destaca el vínculo del exdiputado Federico Malavasi, quien en esta ocasión aspira como candidato a la presidencia y diputado por San José. Su padre, Guillermo Malavasi, fue ministro de Educación entre 1966 y 69 y candidato a la presidencia por el Movimiento Libertario. En el PUSC, Alejandro Pacheco, quien aspira a la diputación por Cartago, fue asesor legislativo y es hijo de Ovidio Pacheco Salazar, diputado en 2 ocasiones y ministro de Trabajo durante el mandato de Abel Pacheco. Por último, Pablo Barahona Kruger, candidato a diputado por San José con el Partido Integración Nacional, fue embajador de Costa Rica ante la OEA y su padre, Luis Barahona Jiménez, fue embajador de Costa Rica ante la Unión Soviética y ocupó cargo diplomático en España.
En una segunda edición de Familia y Política, cómo se construye el poder, hablaremos con distintos politólogos quienes nos responderán la pregunta de si estos candidatos con linaje político limitan el surgimiento de nuevos liderazgos y si esa experiencia es un plus para ellos. Y a las 12:15 hacemos un repaso por carretera. Les mostramos en este momento el sector de la Rotonda La Bandera. Hay pocos vehículos transitando por este sector. Recordemos que estuvo cerrado el paso durante la noche y madrugada para continuar con los trabajos que se están haciendo en este sector. Ahora cambiamos de ruta, estamos específicamente en el sector del cruce del Paseo de las Flores, ingresando a la provincia de Heredia. En este momento hay bastantes vehículos circulando, pero en condiciones favorables. Nos vamos hasta Cartago, específicamente el cruce entre La Lima y Taras, condiciones favorables para quienes van hacia San José y también para quienes ingresan a la provincia brumosa. Para finalizar, les mostramos la ruta 27 después del peaje de Escazú. Se lo observa en este momento, condiciones completamente fluidas en ambos sectores de la carretera. 12:16, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regresar le contamos que el precio de los combustibles amanecerá más caro. Hoy se publicó el aumento entre los 47 y los 56 colones por litro. Más detalles cuando regresemos. Esta semana en Hanako y Ana. ¡Mamá! ¡Te extraño! Escuchen las dos. No vinieron hasta aquí para jugar. Tu cara dice que no estás bien. Ojalá pudieras venir durante el día, papá. Estoy buscando partidarios como usted. De hecho, hay algo que quiero que haga por mí. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. 13 Costa Rica Televisión presenta Consulta en Directo, el programa en vivo donde vos preguntas y un especialista en salud te responde. Todas las semanas, un especialista distinto abordará un tema nuevo. ¡Espéralo! Un programa que nos muestra nuestra fauna, problemas étnicos y humanos con una calidad muy grande. Documentales UNED. Los jueves a las 9:30 de la noche, con repetición los sábados a las 7 de la mañana y 4:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Global 3000. Poder femenino, una joven nigeriana lucha por una África más limpia. Algas que lo pueden todo, también salvar el planeta. Una vida en la basura, los niños sirios olvidados tras 10 años de guerra. Global 3000, este martes a las 10 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 12:18. A esta hora hacemos un repaso de cómo se cotiza la compra y venta del dólar para este 1 de febrero. Usted lo observa en pantalla, la compra 640 colones con 5 céntimos y la venta 646 colones con 90 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio.
Y prepare su bolsillo porque el precio de los combustibles aumentará a partir de mañana miércoles 2 de febrero. El aumento se publicó el día de hoy en el diario oficial La Gaceta. Según la ARECEP, el aumento tiene que ver con el alza en el tipo de cambio del dólar y los precios internacionales del producto terminado. La gasolina super subió 47 colones, la regular se incrementó en 46 colones por litro y el diésel aumentó 56 colones, mientras que el cilindro de gas de 25 libras pasará de 8.899 colones a 9.622 colones. Ya lo sabe, tiene tiempo hoy toda la tarde y la noche para ir a llenar el tanque de su combustible sin que empiece a regir este aumento. El aumento en el precio internacional de los combustibles, así como en el tipo de cambio, son las dos variables que explican en esta oportunidad el aumento que experimentan los combustibles a nivel interno. La autoridad reguladora aplicó en esta oportunidad el ajuste solicitado por Recope y corresponde un aumento de 46 colones por litro en el caso de la gasolina superior, de 47 colones por litro en el caso de la gasolina regular y de 57 colones por litro en el caso del diésel. Asimismo, el gas licuado de petróleo en su modalidad de 25 libras experimentará un aumento pasando de 8.899 colones a 9.622 colones. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos inició el proceso de fiscalización de acueductos y alcantarillados. La ARECEP rechazó recientemente el estudio tarifario presentado por esa institución al encontrar serias imprecisiones en los estudios presentados. Ahora, junto con funcionarios de alto nivel, esperan determinar tarifas reales y justas para los usuarios. Un complejo proceso de revisión comenzó esta semana en el AIA. Funcionarios del ARECEP visitaron la institución para realizar una fiscalización técnica, financiera y de gestión de proyectos de inversión realizados entre el 2016 y 2020. La fiscalización del ARECEP recopilará la información necesaria para analizar la tarifa y así justificar cada colón. Así lo hizo ver Marco Vinicio Cordero, intendente de Aguas de la ARECEP. Tiene que ver con los proyectos aprobados, ejecutados y que tienen que ser capitalizados durante el periodo 2016-2020. La idea es poder generar la cantidad de información necesaria para después poderla utilizar en los diferentes estudios tarifarios y ante las necesidades que tiene la IA de disponer de recursos frescos. En el AIA presentaron un recurso de revocatoria a la decisión de la ARECEP de archivar el estudio tarifario y ahora, en conjunto, trabajarán en un proceso de análisis para cerrar brechas y tratar de consolidar una tarifa que les permita avanzar. Hoy nos estamos reuniendo la Presidencia Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, la gerencia, las sugerencias y las principales direcciones involucradas en el tema tarifario con el señor Intendente de Aguas, don Marco Vinicio Cordero, para discutir y conversar acerca de una posible ruta en la que podamos ambas instituciones acordar para poder llegar a un entendimiento y a un cumplimiento sobre los estudios tarifarios, los cuales generarían recursos frescos para nuestra institución que son muy necesarios en los proyectos de inversión y para la sostenibilidad financiera a largo plazo. La Administración Superior de la AIA y la ARECEP trabajarán en conjunto para asegurarse de que la tarifa de agua potable sea justa para los usuarios del servicio. Las personas no vacunadas requieren más de 24 días de internamiento para recuperarse contra la COVID-19, mientras que quienes tienen su esquema completo tardan de 12 a 15 días. Por esta razón, las autoridades de salud hacen el llamado a la población para vacunarse contra el COVID-19. Los pacientes no vacunados contra la COVID-19 requieren cerca del doble de días de internamiento para su recuperación que quienes han sido internados por esta enfermedad y ya contaban con su esquema completo de vacunación. Según el área de estadísticas de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes no han sido vacunados contra la COVID-19 han requerido una estancia media de 23.9 días, mientras que ya quienes han recibido al menos una dosis o ya cuentan con su esquema completo han requerido de 15 a 12 días respectivamente.
En total, el estudio analizó la información de 646 pacientes internados, 149 no vacunados, 44 con esquema incompleto y 453 con esquema completo de vacunación. Según la entidad, los factores de riesgo comunes siguen siendo hipertensión, obesidad, diabetes, dislipidemia, tabaquismo y asma. Respecto a los factores de riesgo, se observa que los pacientes no vacunados e incluso los vacunados con esquema incompleto, una tercera parte presentan al menos una comorbilidad como factor de riesgo, mientras que los pacientes hospitalizados con esquema completo, el 58%, representa la hipertensión como factor de riesgo. Es decir, que los vacunados que ameritan internamiento suelen tener factores de riesgo asociados, mientras que los no inmunizados suelen ser usuarios con metabolismos sanos y en donde su único padecimiento es la COVID-19. Finalmente, el análisis del comportamiento por edad muestra que las personas que se encuentran internadas en UCI y no están vacunadas se encuentran distribuidas en diferentes grupos de edad, mientras que en el caso de las personas con su vacunación completa, la edad ronda entre los 60 y 80 años. Precisamente esta mañana el presidente de la República, Carlos Alvarado, afirmó que el 90% de todos los grupos de población del país tienen la vacunación contra la COVID-19 y un 94% de la población mayor a los 12 años de edad también está vacunada, por lo menos con la primera dosis. Esta mañana en el Museo de los Niños, el presidente de la República, Carlos Alvarado, instó a los padres de familia a vacunar a los niños de nuestro país y con ello hacer valer los derechos de los niños y los adolescentes. Además, el mandatario Alvarado informó que la vacunación en el país ha alcanzado excelentes niveles gracias a la respuesta de los ciudadanos. Y un dato muy importante, ya todos los grupos tienen al menos 90% de vacunación o más. Y eso es muy importante. Con una primera dosis de la población mayor de 12 años, Costa Rica tiene un nivel de 94%. Entre tanto, el ministro de Salud agradeció a los progenitores responsables que han vacunado a los niños y con ello han prevenido su muerte de la pandemia generada por la COVID-19. Así que el mensaje es: sigamos avanzando con la herramienta que más nos ayuda a combatir el COVID junto con los protocolos sanitarios. Sigamos avanzando, sigamos entendiendo esa bendición que tenemos de vivir en Costa Rica, un país que tiene esa cultura tan fuerte hacia la salud pública y que podemos ejercer hoy esta acción de poder vacunar a nuestros pequeños. Asimismo, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias recordó que desde hace 2 años se trabaja en este proceso, por lo que instó a la población a no bajar la guardia y a ser responsable y vacunarse. Hemos tenido diferentes niveles de activación, diferentes acciones, tanto de mitigación, de respuesta, e incluso aquellas que traslapan el componente de la respuesta con la prevención. Y es justamente en la fase que estamos en este momento, con un proceso muy fuerte de vacunación, como ya lo ha dicho el señor presidente y el señor ministro de Salud, pero todavía falta gente por vacunar, gente para la que hay disponible vacunas. El día de hoy estamos acompañando a los niños de 10 años que inician la vacunación durante esta semana. Tenemos poco menos de un mes de haber iniciado con la vacunación de los niños de 5 a 11 años. Esperamos seguir avanzando conforme el ingreso de vacunas. Yo quiero hacer un llamado a los padres y madres de familia que en el ejercicio de esa autoridad parental, de la guarda, la crianza y la custodia, acompañemos a nuestros niños, confiemos en el sistema robusto de salud de la Caja Costarricense. El 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud informó que se presentó el primer caso de COVID-19 en nuestro país. De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, a la fecha hay 2.940 casos nuevos de COVID-19. Se confirma un total de 112.773 casos activos y un total de 7.575 personas fallecidas.
Seguimos hablando del mismo tema porque el Ministerio de Salud autorizó por primera vez la venta libre de la vacuna contra la COVID-19 en el mercado privado costarricense. El anuncio se dio ayer lunes en respuesta a la solicitud presentada por la empresa AstraZeneca, en donde Farmanova sería el primer distribuidor para el sector privado de este medicamento elaborado por la Universidad de Oxford y dicha casa farmacéutica. Según el Ministerio de Salud, permitir la venta de la vacuna contra la COVID-19 para el mercado privado garantiza el acceso a la salud a mayor cantidad de personas y alcanzar la inmunidad de rebaño en forma más acelerada, lo que favorece el objetivo de salvar vidas humanas y reducir discapacidad y apoyar el incremento de la actividad productiva del país. Por el momento se desconoce la fecha de llegada a los anaqueles o el precio de venta de este biológico, proceso que estaría a cargo 100% de la empresa interesada en importar la vacuna ante COVID-19. Dicha autorización aplica de forma inmediata y está basada en la resolución ministerial MSDM-RM 0933 del año pasado. En esa línea, se instruye al representante legal de la farmacéutica y las droguerías autorizadas para asegurar que la vacuna se distribuya con el etiquetado aprobado y que se mantenga el almacenamiento y la cadena de frío adecuadas hasta que se entreguen en los sitios de vacunación. De igual forma, deben informar al Centro Nacional de Farmacovigilancia cualquier evento supuestamente atribuido a la vacunación e inmunización y mantener el registro de todas las colocaciones de vacunas a través de Sinovac, sistema disponible en todos los establecimientos habilitados para prestar el servicio de vacunación. Cambiamos de tema. La unidad administradora del proyecto UAP, que desarrolla las obras en las autopistas General Cañas y Bernardo Soto, informó que desde el pasado fin de semana está disponible el puente sobre el río Alajuela, mientras que la próxima semana iniciarán los trabajos para ampliar el puente sobre el río Segundo. También se estima que en marzo finalice el paso a desnivel en el sector de La Faires. La unidad administradora del proyecto UAP, operada por el Banco de Costa Rica, informó que el primer lote del programa de obras impostergables, OBIS, entra en su recta final. Es decir, el fideicomiso de Ruta 1 concluye con 5 proyectos en las rutas nacionales General Cañas y Bernardo Soto, de un total de 15 obras impostergables. El año pasado se puso en servicio la obra en el puente sobre el río Ciruelas. Ahí funcionaba un único carril por sentido. Ahora las personas usuarias están transitando a 6 carriles, es decir, 3 carriles por sentido de circulación. El pasado viernes también se puso en servicio el puente sobre el río Alajuela. Igual que en el puente sobre el río Ciruelas, solamente se estaba circulando a un único sentido. Ahora se puede circular a 3 carriles por sentido de circulación, es decir, 6 carriles en total, incluidas las zonas de aproximación, es decir, no se amplió únicamente el puente, sino que se hizo una ampliación de toda la carretera desde las zonas de aproximación de cada sector. Y es importante aclarar que en ambos casos se hizo una reconstrucción del puente, es decir, son puentes totalmente nuevos. Asimismo, la próxima semana iniciará la demarcación de la vía del río Segundo con pintura termoplástica. Por ahora, colocan las barreras de seguridad, mientras que en el paso de la Firestone laboran en la relocalización de servicios públicos, aunque laboran también en la demarcación y quedan pendientes las barreras de seguridad y el asfaltado. Esperamos que en el mes de marzo, al finalizar este trimestre, podamos ya contar con esta obra también en servicio, que estaría funcionando a 4 carriles por sentido de circulación sobre la ruta 1, es decir, 8 carriles en total, y sobre la ruta 129, que es la que pasa por debajo del paso a desnivel, ahí se estaría circulando a 2 carriles por sentido de circulación, es decir, 4 en total. Hasta el momento se ha estado circulando únicamente a 1 carril en ese sector. Entonces esperamos también mejorar las condiciones de vialidad ahí. La directora de la UAP, Ada Muñoz, instó a los conductores a ser prudentes a la hora de conducir, ya que al menos la infraestructura y capacidad de las vías públicas, los usuarios aumentan la velocidad y ponen en riesgo su integridad física y la de sus compañeros en carretera.
Con el apoyo del BCE y la República de Corea, nuestro país incursionará en el desarrollo de parques eólicos marinos. Para la creación del estudio se asignó un fondo único de cooperación técnica no reembolsable por $600.000. Para identificar el potencial de la energía eólica marina, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Gobierno de Costa Rica realizarán un estudio financiado por el Gobierno de Corea y administrado por el BCE. A nivel mundial existe un desarrollo importante en diferentes formas de obtener tecnológicamente la energía de los mares. Puede ser a través de olas, de mareas, de corrientes, de gradientes térmicos y también de gradientes salinos. Y el más importante en los últimos años, el viento marino, All Offshore Wind. Actualmente, en la cresta de la ola, tenemos el desarrollo del offshore wind o de la energía eólico marino. Los principales centros de investigación de Europa y países emergentes como México, Colombia, Chile, el mismo Brasil, están pensando en desarrollar campos de prueba en el desarrollo de energía de esta fuente. El estudio incluye el diseño de sistemas de monitoreo de boyas para la recolección de datos y la evaluación de la infraestructura marino-costera. Durante 18 meses, 2 equipos de expertos nacionales e internacionales analizarán las condiciones sociales, legales, ambientales y de infraestructura para el futuro parque de energía eólica marina. Se espera que con el desarrollo de los estudios se cuente con insumos para estructurar el financiamiento de proyectos cuyos fondos serán la primera emisión de un bono azul del BCE. Dichos fondos promueven en la región la creación de puertos y pescas sostenibles, rehabilitación de ríos y ahora la creación de energía eólica marina. El ICE perdió más de 5.000 millones de colones el año anterior en robo de unos 88.000 metros de cable. El OIJ atendió 2.541 denuncias por robos de materiales al Estado en el 2021, como por ejemplo la vía metálica del tren, medidores, tapas de alcantarillado y cable. El OIJ dio a conocer este lunes datos de lo que representan los robos de materiales del Estado, como por ejemplo el cable de cobre del ICE, las tapas de alcantarillas o las aceras. En la zona atlántica, el robo de la línea férrea de Incofer, el robo de tornillos de la línea férrea en todo el país, así como los medidores de electricidad a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Solo en el año 2021 se presentaron 2.541 denuncias, siendo junio y agosto los meses con mayor ataque. El año pasado el ICE perdió más de 5.000 millones de colones por robo de 88.000 metros de cable. En algunas investigaciones hemos determinado que sí hay organizaciones de crimen organizado que se dedican a este tipo de flagelo, tipo de robo. Algunos de ellos utilizando indumentarias similares a las que tienen estas empresas del Estado. Ponen camiones, conos, señalización y realizan el robo de varios metros de cable. Sin embargo, también existe lo que es el habitual, el indigente de la calle, que aprovecha la oportunidad y en cualquier momento destapa una de estas tapas de arqueta que están en las aceras. Debido al incremento del OIJ, las policías municipales y la fuerza pública realizan operativos para detener a estas personas, pero además para identificar los comercios que compran el material ilegalmente. Estos materiales que se roban generalmente terminan en estas chatarreras o centros de acopio, que son los que se encargan de sacarlos del país, ¿verdad? Exportando el cobre hacia Asia y otros países. Y con relación a la pregunta que me hace, que si la persona que compra este tipo de material se expone a algún tipo de delito, sí. Nosotros, cuando se ha detectado, esas personas se pasan al Ministerio Público con un informe. De acuerdo con el OIJ, en zonas como Matarredonda y Atillo se presentan muchos robos de los medidores eléctricos. Además, el OIJ señaló que el kilo de cobre se compra en el mercado clandestino a 4.000 o 4.500 colones.
Son las 12:38. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, le contamos que México vive luto por un nuevo asesinato de un periodista. Son 4 en solamente un mes. Los detalles de estas y otras noticias del mundo cuando regresemos. Nada como disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio del aprendizaje y descubrimiento de nuevos intereses y estimulando su creatividad y su salud mental. Buena Vida. De lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por 13, Costa Rica Televisión. En 13, Costa Rica Televisión, apoyamos la democracia, el análisis y la información de primera mano basada en datos y entrevistas a fondo. Durante esta campaña, le proponemos realizar un Zoom electoral para analizar juntos cada detalle de la problemática nacional, conocer quiénes son los candidatos de las diferentes tendencias y sus propuestas. Todo lo que usted necesita saber para realizar un voto informado. Zoom electoral con Ernesto Rivera, Vilma Ibarra, Álvaro Murillo y Gustavo Araya. Zoom electoral todos los miércoles de 8 a 10 de la noche por 13, Costa Rica Televisión y Facebook Live de Costa Rica Noticias. Los éxitos que marcaron la historia de la música durante los 70s, 80s y 90s. Véalos en Planeta Pop. Los sábados a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Hanako y Ana. ¡Mamá! ¡Te extraño! Escuchen las dos. No vinieron hasta aquí para jugar. Tu cara dice que no estás bien. Ojalá pudieras venir durante el día, papá. Estoy buscando partidarios como usted. De hecho, hay algo que quiero que haga por mí. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Con 41 minutos iniciamos el repaso fuera de nuestras fronteras. El gobierno de Colombia exigió este lunes a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación excluirla de la lista de países con mayores amenazas para la seguridad alimentaria en este 2022. Colombia apareció en un mapa de puntos críticos en el mundo donde se sufre inseguridad alimentaria y necesitarían ayuda en 2022. El gobierno colombiano reclamó el lunes a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. Que la FAO hace muy mal poniendo a Colombia en un mapa de riesgo de esa naturaleza cuando lo que más bien ha debido hacer la FAO era convocar una mayor solidaridad de la comunidad internacional para con Colombia. Según el documento difundido por la FAO el 26 de enero junto al Programa Mundial de Alimentos, 7.300.000 colombianos sufren inseguridad alimentaria y necesitarían asistencia en 2022. Además, el informe alerta sobre la posibilidad de que en los próximos meses la seguridad alimentaria de Colombia se deteriore más por inestabilidad política y económica, así como por el impacto de la crisis migratoria regional, amplificada por el desplazamiento interno. El representante de la FAO en Colombia, Alan Bojanik, dijo que la idea principal era llamar la atención sobre la falta de garantías alimentarias para 1.100.000 migrantes venezolanos que viven en territorio colombiano. Sin duda alguna han habido problemas de presentación. Como lo mencioné, el tema de la intencionalidad ha sido uno, el tema de cómo lo presentamos fue otro, cómo lo expresamos fue otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es sincerar ese documento. Y reconoció que el mapa no ayudó mucho y que hace parecer que Colombia estaría en igual situación que otros países que están en inseguridad alimentaria crónica. El país sudamericano aparece en el informe junto a países africanos, así como Haití y Honduras.
El presidente de Estados Unidos buscó fortalecer la ya estrecha alianza con Qatar cuando Washington busca asegurarle a los europeos alternativas al gas ruso en medio de la crisis por Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, buscó el lunes fortalecer su alianza con Qatar, en miras de asegurar a los europeos alternativas al gas ruso, en medio de la crisis provocada por la movilización de más de 100.000 efectivos militares de Rusia a la frontera con Ucrania. Biden recibió al jeque Tamim bin Hamad Al Thani en la Casa Blanca. Y queremos hablar sobre la seguridad en el Golfo y el Medio Oriente en general, garantizar la estabilidad de los suministros energéticos globales, continuar nuestro trabajo juntos para apoyar al pueblo de Afganistán y fortalecer el comercio, así como la cooperación en materia de inversiones entre nuestros dos países. La Unión Europea importa de Rusia el 40% del gas natural que consume, y Washington y sus aliados europeos buscan alternativas si el gas ruso llega a faltar. Esto si Rusia decide atacar Ucrania, ya que los occidentales han amenazado con sanciones económicas a Moscú. Qatar cuenta con enormes reservas y es el principal exportador mundial de gas natural licuado, junto con Estados Unidos y Australia. Tanto Washington como Europa esperan que el país de Medio Oriente sea capaz de redirigir temporalmente las exportaciones destinadas a los mercados asiáticos. Además, Biden anunció que propone atribuir a Qatar el rango de aliado militar mayor de Estados Unidos fuera de la OTAN, una distinción que le permitiría al Emirato acceder a privilegios de defensa y economía, pero no garantiza la protección militar estadounidense. También se firmó en la Casa Blanca un enorme pedido de aviones encargado por Qatar Airways a la estadounidense Boeing. Roberto Toledo se convirtió en el cuarto periodista asesinado en México desde que inició este año. Trabajaba para el sitio web Monitor Michoacán y fue asesinado a tiros al salir de su oficina. Cuarto periodista asesinado en México en menos de un mes. 3 asaltantes mataron a tiros a Roberto Toledo en la ciudad de Zitácuaro. Trabajaba para el sitio web Monitor Michoacán. Armando Linares, director del sitio web, explicó que Toledo había recibido amenazas por informar sobre corrupción gubernamental. Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos, el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. Toledo trabajaba también como operador de cámara y editor de vídeo para el sitio web. Estaba filmando una nueva videocolumna del subdirector de Monitor Michoacán, el abogado Joel Vera, en su despacho cuando irrumpieron los pistoleros. El periodista asesinado estaba inscrito en el sistema de protección de informadores del gobierno mexicano. Más de 50 periodistas han sido asesinados en México desde diciembre de 2018. 12:46. Vamos a una pausa comercial. Al volver le contamos que para que el sueño mundialista de Costa Rica se mantenga vivo es obligatorio ganar en Jamaica. Cuando regresemos, esto y más en la sección de deportes. 13 Costa Rica Televisión presenta Consulta en Directo, el programa en vivo donde vos preguntas y un especialista en salud te responde. Todas las semanas, un especialista distinto abordará un tema nuevo. ¡Espéralo! ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto, de lunes a sábado a las 11:30 de la noche. México Tenochtitlan fue una ciudad muy poderosa. Algunos piensan que con su derrota, Hernán Cortés y su ejército prácticamente habían conquistado a todos los grupos indígenas. Pero, ¿qué tan exactas son estas afirmaciones? Grandeza de México, los martes a las 10:30 de la noche y los sábados a la 1 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Jugadas increíbles,
Grandes estrellas. Equipos que hacen historia. Lo que usted quiera saber sobre el campeonato alemán está en Todo Gol. Argentina, la nación sudamericana, atraviesa el pico de la pandemia con miles de infectados y muertos. ¿Cómo salen adelante quienes no pueden trabajar? ¿A qué estrategias han recurrido para salir a flote? ¿Qué lugar ocupa la solidaridad en este desesperante escenario? RT Reporta. Martes a las 10:30 de la noche. Por 13. Costa Rica Televisión. Con 49 minutos, vamos a la información deportiva. Costa Rica ha visitado Jamaica en 5 eliminatorias distintas. Solamente en una de ellas salió con un triunfo. Este miércoles la Sele debe ganar en la tierra de los Reggae Boys. De lo contrario, le diría adiós a Qatar. Mantener la ilusión de clasificar a Qatar 2022 solo tiene un camino: ganar de visita en Jamaica, ya que una derrota mantendría a la tricolor lejos de México y Panamá. El triunfo este miércoles es imperativo, de lo contrario la Sele quedaría a un paso de consumar el fracaso. No obstante, sacar los 3 puntos en este país caribeño no ha sido tarea fácil para Costa Rica. La selección tica ha visitado Jamaica en 5 eliminatorias distintas. Solo en una ocasión se perdió, pero solo en una se ganó. Las otras 3 visitas se saldaron con empates, y a la tricolor no le sirve ningún otro marcador que no sea ganar. Este triunfo de visita fue en el 2001, en la ruta hacia Corea y Japón 2002. Luego se dieron 2 empates a 1 gol, uno de ellos en el 2013, con el que Costa Rica selló la clasificación a Brasil 2014. Jamaica ya no tiene chances de clasificar a Qatar, por lo que no tiene nada que perder ante la Sele, lo que podría convertirlo en un rival peligroso. Un partido diferente al partido de México, por la misma propuesta de Jamaica. Jamaica es un equipo mucho más directo, es un equipo mucho más físico, un equipo que en determinado momento cuando la propuesta de ellos es buscar de alguna manera llegar lo más rápido posible al arco contrario. Si le hace espacios le vamos a dar posibilidades de crecer, pero también dentro de todas las situaciones me parece que si nos dan espacio, nosotros la velocidad la podemos usufructuar de alguna manera. La Sele debe seguir haciendo un buen trabajo en defensa, pero debe complementarlo con un buen hacer en ataque, donde tiene una cosecha muy pobre en la octogonal. Eso sí, Jamaica también anota poco, pero le marcan mucho. Siempre es necesario y siempre es básico tener una solidez defensiva como la que tenemos. Revisando, a mí los números, lógicamente los tengo que tener en cuenta, pero también la parte cualitativa es importante para mí. Pero hablando solamente de números, sí, somos un equipo que defensivamente siempre ha sido sólido y eso pues lógicamente hay que seguirlo acentuando, seguir buscando que eso sea una constante dentro del equipo. Y volver a mencionar en lo cual también con toda sinceridad se dice es en lo que nos falta, que es la conversión. Jamaica recibirá a Costa Rica este miércoles a las 6 de la tarde. 3 horas más tarde, Panamá visitará a México. Una victoria tricolor le permitiría ponerse a 1 punto de los canaleros y a 2 de los aztecas, con lo que le metería mucha presión al juego que se disputará en el Estadio Azteca. Y este martes Ecuador podría convertirse en la tercera selección de Sudamérica en lograr el pase a Qatar. Para eso debe ganar en Perú, que de ganar también quedaría a pocos puntos de asegurar el boleto al Mundial. La eliminatoria en Conmebol está dando sus últimos pasos y en las últimas 3 fechas se definirán los 2 boletos y medio que quedan por disputar. Uno de ellos podría quedar decidido hoy si Ecuador suma 3 puntos en su visita a Perú. Los ecuatorianos, quienes no asistieron a Rusia 2018, tienen 24 puntos, 4 más que Perú. Por eso, de ganar hoy serían inalcanzables para los incas. No obstante, no será una tarea sencilla, porque los peruanos sueñan con el Mundial y llegan con el ánimo al tope tras vencer en su visita a Colombia.
Un triunfo de Perú los dejaría a un punto de Ecuador y se afianzarían en el cuarto puesto, último que da boleto directo a Qatar. Eso sí, tendría que rematar la faena en la próxima fecha, cuando visiten a Uruguay, quinto con un punto menos y que hoy recibe a Venezuela, último de la clasificación. Por eso, hoy a las 8 de la noche todas las miradas estarán puestas en Lima, no solo por la posible clasificación de Ecuador, sino porque además Uruguay, Colombia, Chile e incluso Bolivia dependen de lo que pase ahí. A las 5 de la tarde en Montevideo, Uruguay, en zonas de repechaje intercontinental con 19 puntos, defenderá con uñas y dientes su posición ante la colista Vinotinto. Los charrúas se volvieron a meter en la pelea tras derrotar el jueves a Paraguay, luego de 5 partidos sin victorias, lo que le costó el puesto al técnico Oscar Tavares, quien estuvo 15 años en el cargo. Ahora el panorama pinta claro para la celeste. Si gana y Perú cae derrotado, le arrebatará el cuarto puesto antes de que se enfrenten en marzo en juego decisivo. En Córdoba, Argentina, Colombia se juega su último chance. Sexta con 17 puntos, llega urgida de goles y victorias a enfrentar a una albiceleste diezmada, sin Lionel Messi y otro buen número de jugadores. Los cafeteros deben ganar para seguir en la lucha por el boleto al repechaje. Con cualquier otro marcador, le dirán adiós a Qatar. Por último, en Bolivia, los locales y Chile se juegan en La Paz sus últimas esperanzas. Los bolivianos son octavos con 15 y La Roja séptima con 16. El perdedor se quedará sin opciones, mientras que el ganador podrá mantener esperanzas, pero tendrá que ganar en las últimas 2 fechas y esperar que sus rivales dejen puntos en el camino. Y el fútbol americano pierde al mejor jugador de la historia. Con 44 años, este martes, Tom Brady anunció que deja la NFL con un legado que definitivamente será difícil de igualar. Como pocos mitos del deporte, el estadounidense Tom Brady ganó su batalla contra el tiempo hasta retirarse este martes a los 44 años como el mejor jugador de la historia de la Liga de Fútbol Americano, NFL. El mariscal de campo desafió las leyes de uno de los deportes físicamente más peligrosos y se marcha como su mayor coleccionista de récords y títulos, con 10 presencias en el Super Bowl y 7 trofeos. Este martes Brady usó las redes sociales para anunciar su retiro. En un amplio mensaje escribió que he amado mi carrera en la NFL y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención. Nacido el 3 de agosto de 1977 en California, la ascensión de Brady hasta el panteón del deporte estadounidense era casi imposible de vaticinar cuando aterrizó en la NFL en el 2000 como un absoluto desconocido, seleccionado en el lejano puesto 199 por los Patriotas de Nueva Inglaterra. En aquel momento, la mayor expectativa del desgarbado joven era ser el suplente de Drew Bledsoe, una de las primeras figuras de la NFL en recibir un contrato de más de $100 millones. Su gran oportunidad llegó en septiembre del 2001 cuando una lesión de Bledsoe le permitió convertirse en titular y comandar sorprendentemente a los Patriotas al triunfo en el Super Bowl. Esa victoria marcó el inicio de un reinado de 2 décadas en el que Brady y Patriotas se convirtieron en la fuerza dominante de la NFL, con 8 viajes más al Supertazón, 5 de ellos saldados con victoria. Su último triunfo con los Patriotas se produjo en el 2019 ante los Rams de Los Ángeles. Un año después sorprendió a la NFL al anunciar su mudanza a Florida para jugar con los Buccaneers de Tampa, una franquicia que no clasificaba a los playoffs del 2007. Incluso con las limitaciones que imponía la pandemia de COVID-19, Brady convirtió a los modestos Bucs en una franquicia ganadora y alzó su 7º título de Super Bowl en el 2021 con 43 años. Aunque no pudo coronar su última temporada con los Tampa Bay Buccaneers con un 8º campeonato, Brady se marcha como quería, compitiendo al más alto nivel y con un último partido para el recuerdo, a segundos de culminar una épica remontada. Hasta aquí las noticias, gracias por su compañía, lo invitamos para que continúe con la programación de 13 Costa Rica Televisión. Muy buenas tardes. Estás viendo 13 Costa Rica Televisión.
Contempla por unos segundos a nuestro planeta. Ahora observa su cantidad de agua. Resulta abismal la diferencia contra la superficie de la Tierra. El agua para el planeta es el torrente sanguíneo que da la vida. Le permite regular a todos los ecosistemas y conservarlos en perfecto equilibrio. El agua es tan valiosa como la vida misma. En todo nuestro alrededor se manifiesta increíblemente de diferentes formas. Congelada, en nubes, en la lluvia, en pequeños o grandes lagos, kilómetros de ríos, cascadas y en la inmensidad de los océanos. Lo podemos percibir como un recurso inacabable, pero es una idea errónea, porque no toda el agua es dulce. Según cifras de la ONU y la FAO, presentadas en su informe Agua para un Mundo Sostenible, el 97.5% está en los océanos y mares. El 2.5% es agua dulce. Y de esta agua dulce, el 70% está en glaciares, nieve o hielo. El 30% son aguas subterráneas, de difícil acceso. Y menos del 1% es agua disponible para el consumo humano y ecosistemas. La subsistencia del agua dulce está siendo mermada por el desperdicio y la contaminación de la actividad humana. La influencia del calentamiento global sobre el cambio climático también está alterando su ciclo natural de renovación. Entonces, ¿estos cambios hidrológicos globales terminan con el agua dulce? ¿Qué impacto tienen sobre la humanidad y sus sociedades? ¿Detener el calentamiento global es la solución? La huella hídrica es la cantidad de agua necesaria para la producción de un determinado bien. Hoy en día entendemos claramente que estamos realizando un aprovechamiento casi irracional de un recurso que termina siendo limitado. Pero tenemos que entender que el ciclo del agua es nuestra vida. Sin ningún temor, sin ningún lamento, pues la mandamos directamente a los drenajes. Y así pues estamos echando a perder el funcionamiento del ciclo del agua. Today I'm appealing for leadership from politicians, from business and scientists, and from the public everywhere. Scientists have been telling us for decades, over and over again, and far too many leaders have refused to listen. And we see the results. The world is changing before our eyes. En 6 episodios te mostraremos cómo el calentamiento global es el causante de los grandes fenómenos meteorológicos, los daños colaterales que están causando y los cambios socioculturales que está provocando. Pero también conocerás esperanzadoras acciones internacionales, científicas y sociales que se están llevando a cabo para frenar el calentamiento global. NSC presenta la serie 1,5 grados, el límite. El agua, así como mantiene el equilibrio de la vida del planeta, también tiene el poder de acabar con ella. El cambio climático propicia alteraciones meteorológicas que desatan la furia de la naturaleza. La ONU, en su informe Desarrollo Sustentable, dice: las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales. La mayoría de los peligros naturales que afectaron durante 2018 a casi 62 millones de personas en el mundo estuvieron asociados con fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, advirtió la Organización Meteorológica Mundial. De acuerdo con la 25ª edición de la Declaración de la Organización sobre el Estado del Clima Mundial, correspondiente a 2018, las inundaciones continuaron como el fenómeno con mayor número de afectados, más de 35 millones de personas.
Los datos del informe se obtuvieron tras el análisis de 281 fenómenos registrados por el Centro de Investigación de la Epidemiología de los Desastres y por la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres. La OMM señaló que los huracanes Florence y Michael fueron 2 de los 14 desastres que se produjeron el año pasado en Estados Unidos, donde dejaron daños por $49,000 millones y más de 100,000 muertos, mientras que el tifón Mangkhut, que azotó a Filipinas, Hong Kong y China, afectó a más de 2.4 millones de personas y dejó alrededor de 134 muertos. El reporte se refirió además a las más de 1.600 muertes en Europa, Japón y Estados Unidos, que estuvieron relacionadas a las intensas olas de calor y a los incendios forestales. En el último país, estos desastres causaron daños materiales por un valor de casi $24,000 millones. Notimex. En el año 2030 tenemos una perspectiva donde la oferta y la demanda mundial de agua nos están mostrando un gap, es decir, un puente roto entre la disponibilidad de agua y su demanda del 60%, lo que significa que vamos a tener que decidir entre el agua que se utiliza para una cosa o para la otra, es decir, para agricultura o para industria, o para consumo doméstico o para las otras especies. Pero de alguna manera lo que sabemos claramente hoy es que no alcanzaría para todos en la disponibilidad que tenemos. Bueno, los cambios hidrológicos que está provocando el calentamiento global, pues trae como consecuencia una afectación directa en el comportamiento del ciclo del agua, desestabiliza la naturaleza, pues demasiada agua es malo, pero después también tenemos nada de agua, entonces estos contrastes en las diferentes localidades pues está afectando la disponibilidad de los recursos hídricos para la vida, ¿no? En un momento dado y para la economía. Cuando llegan las ciudades, entendiendo que las ciudades están en todo el área que ocupan, urbanizando entre un 80 hasta 90% de la superficie terrestre, pues esa agua nos infiltra. Los sistemas hidráulicos, o también conocidos hidrosanitarios, afectan al ciclo del agua cuando no son conceptualizados, diseñados y construidos bajo un enfoque sustentable. El agua tiene que estar presente en todos los sistemas hidrológicos para mantener su equilibrio. A través de su ciclo natural, proporciona los nutrientes que dan vida a los ecosistemas y a la vida humana. Hoy en día, agonizan silenciosamente los ecosistemas relacionados con el agua. Chile es un país que está viviendo las consecuencias de algunos cambios hidrológicos causados por el cambio climático. Este terreno árido fue hasta hace un tiempo la laguna Aculeo, uno de los principales atractivos turísticos de Chile. Los residentes de la zona, ubicada a 70 kilómetros al suroeste de Santiago, ven con tristeza el paisaje actual. Había mucha lancha, mucho kayak, toda la gente tenía acá sus lanchas, sus cosas, y de un momento a otro tuvieron que llevarse todo porque ya no había agua, no había donde poder ocupar todo lo que tenían. Así que la gente fue cada vez menos, y así fuimos matando la laguna de a poco, que ahora encuentro que está muerta. El nivel del agua comenzó a descender de forma paulatina en 2011, hasta que en mayo pasado la laguna se secó totalmente. Se cree que en los próximos años la cantidad de lluvia seguirá bajando, producto de los efectos del cambio climático. Con ello, también se mermó el medio de vida de los 10.000 habitantes de la zona que atendían al turismo de verano. O sea, antes mi abuelo todos contaban que llovía una semana torrencial, y ahora con suerte llueve 2 días, no, nada. Y se lo fue la laguna, se lo fue el turismo, murió el camping, los negocios, todo acá. También existen otros factores que aumentaron la presión sobre la cuenca y colaboraron con su vaciamiento. Hay actividades como la agricultura y como todo el desarrollo de proyectos inmobiliarios o de la misma población que ya existe, ¿cierto?, en torno a la laguna de Aculeo, asociado a proyectos turísticos, casas de segundas casas de la población de la zona de la región metropolitana, que configuran un escenario de demanda de agua bastante importante. Cerca del 70% de la población chilena vive en zonas de sequía o donde la cantidad de lluvia ha disminuido. Expertos advierten que hasta 2030 la temperatura del agua seguirá subiendo y las cuencas del centro del país experimentarán disminuciones de hasta un 30%.
La mayoría de las personas dan por sentado que hay agua, que nunca llegará a acabarse. Lo que les importa es abrir la llave y que salga el agua. Conocen la fuente, pero no en dónde se origina. Pareciera que se quisiera acabar con el agua. Su gestión para la producción de alimentos, bienes de consumo, el crecimiento de las urbes y el estilo de vida que se da en ellas está creando el caos que amenaza la paz y la vida del planeta. En la Agenda 2018-2028 de la ONU, Desarrollo Sostenible, Agua Limpia y Saneamiento, advierte: para el año 2050 se espera que al menos un 25% de la población mundial viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce. La sequía afecta a algunos países más pobres del mundo. Se recrudece el hambre y la desnutrición. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y este porcentaje podría aumentar. La escasez de agua ya ha sido un factor de conflictos. En 2017 surgieron en Damasco. Damasco sufre por agua y electricidad. Así lo denunciaron el jueves las Naciones Unidas, que aseguran que los 4 millones de personas que viven en la capital siria están privados de agua desde el 22 de diciembre, como consecuencia de los combates entre el régimen y los rebeldes por el control de la principal fuente de abastecimiento. Sabotear y negar agua, claro que son crímenes de guerra, porque son los civiles quienes la consumen y quienes serán afectados por enfermedades relacionadas con el agua si esto no se resuelve. Asimismo, en Damasco solo se cuenta con 12 horas diarias de corriente eléctrica a causa de la falta de combustible para alimentar las centrales eléctricas. Hasta ahora, la capital siria había permanecido relativamente al margen de la guerra civil en el país, que ha dejado desde 2011 más de 310.000 muertos. La ONU aseguró que es difícil atribuir la responsabilidad de la carencia de agua a alguna de las partes en el conflicto. Aunque el régimen de Bashar al-Assad y los rebeldes han cesado sus combates en la mayor parte del país gracias a un acuerdo de cese al fuego, los enfrentamientos han continuado en Wadi Barada, un sector clave rebelde donde se encuentran las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para Damasco y sus alrededores. ¿Necesita ayuda para emitir su voto? El próximo 6 de febrero tendrá varias opciones. Hacerlo públicamente ante los miembros de mesa o solicitar ayuda a una persona costarricense mayor de edad que sea de su confianza. Además, usted podrá solicitar plantilla braille transparente, plantilla antideslizante, guía para firmar, lupa, cobertor de crayón, fichas con instrucciones para votar y mampara móvil para facilitar su voto. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Elecciones Nacionales 2022. Esta semana en Hanako y Ana. ¡Mamá! ¡Te extraño! Escuchen las dos. No vinieron hasta aquí para jugar. Tu cara dice que no estás bien. Ojalá pudieras venir durante el día, papá. Estoy buscando partidarios como usted. De hecho, hay algo que quiero que haga por mí. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Diversas coreografías, sus bailarines y coreógrafos. Todo el talento de la danza moderna, clásica y ballet. Véalo en Festival Estrena Danza 2021. Los domingos a las 12 mediodía. En 13, Costa Rica Televisión. Han surgido nuevas vacunas. ¿Qué medidas de sanidad debemos tomar? Los hechos confirmados en Coronavirus, la pandemia. Los domingos a las 6:30 de la noche. Aquí en 13,
Costa Rica Televisión. El agua de lluvia es esencial, pero no entendemos su valor, ni tampoco vemos su importancia para que los ecosistemas funcionen en perfecto equilibrio. Estamos desperdiciando cada vez más agua útil. No protegemos lo que necesitamos para sobrevivir. La producción de alimentos, según datos publicados por la FAO, utiliza el 69% de agua dulce. Gran parte de ella regresa contaminada al subsuelo. La ONU, en su documento Agua y Saneamiento, ¿por qué es importante?, dice, aproximadamente 1.800 millones de personas en todo el mundo utilizan una fuente de agua potable que está contaminada por restos fecales. Más de 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o el mar, sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación. La contaminación es el espejo donde se refleja nuestra conducta. La huella química en ríos, lagos y mares da testimonio de cómo la sociedad humana gestiona el agua. Las muestras tomadas en aguas cercanas a las ciudades muestran detergentes, en una zona agrícola pesticidas, cerca de una zona minera gran cantidad de metales pesados. El estiércol de la producción de carne y los fertilizantes tienen un impacto negativo en los recursos hídricos. Un ejemplo claro sobre esto, el de los ríos voladores. Es decir, nosotros tenemos en Sudamérica una de las riquezas más importantes, tiene que ver con ese flujo casi cerrado que hay en el agua que fluye en el Amazonas en términos del enorme potencial de evapotranspiración que tiene la selva amazónica y que de alguna manera está ciclando el agua en un determinado espacio, que sería ese. Si nosotros generamos o se genera un proceso de deforestación y vamos hacia lo que se conoce como, de la mano del cambio climático, a lo que se conoce como una sabanización, ese proceso especial va disminuyendo el dosel de plantas que tenemos, disminuye la evapotranspiración y los ríos que teníamos dando vueltas de forma cíclica, precipitando agua y evapotranspirando, empiezan a correrse y se empiezan a desplazar. En cantidad, el agua va a ser siempre la misma en todo el planeta, ¿no? Tenemos que el 97% del agua que está disponible en el planeta es salada, solo 3% es dulce, ¿sí?, de lo que hay, ¿no? O sea, el planeta es 30% tierra seca, 70% agua, pero de este 70% casi toda es salada y una mínima cantidad es dulce. Entonces ya de entrada el agua dulce disponible para todos los seres vivos es muy pequeñita. Ahora, si ese poquito lo contaminas, pues entonces en cantidad sigue siendo lo mismo, pero en términos de calidad ya no es lo mismo. Entonces la disponibilidad, así se dice, de agua limpia para las personas, esa es la que se está disminuyendo. Y en la medida que contaminamos más difícil es quitarle los contaminantes, más costoso, más logística, más daños a la salud. Y entonces puede decirse se está acabando, pero más bien lo que se diría correctamente es la disponibilidad de agua es menor a lo que se está demandando, y eso es lo que se llama día cero, ¿no? Que ya sucedió en el Cabo de la Buena Esperanza en Sudáfrica, ¿no? Que llegaron casi al punto en donde el agua no es suficiente para todas las necesidades. Reciclar las aguas residuales, una actividad humana alternativa que está beneficiando la escasez del agua y beneficiando a los ecosistemas hídricos. Los californianos han hecho importantes recortes en el consumo de agua durante la sequía, pero aún hay que hacer más esfuerzos. Una posible solución es traer el agua del baño a la mesa. Normalmente lanzada en ríos o en el mar después de un tratamiento básico, esta agua puede ser 100% reciclada. El proceso de purificación es capaz de transformar el agua residual en agua potable en menos de 24 horas.
Si California sigue secándose, esta tecnología podría llegar a ser esencial. La sequía que llegó hace 5 años se ha traducido en recortes obligatorios en materia de agua potable. Así que el suministro de este tipo de agua, que es independiente del ciclo hidrológico, es muy importante. Con este proceso ya no importa si llueve o no. Vamos a poder suministrar agua a nuestros clientes. La estación depuradora utiliza un proceso de 3 pasos. En primer lugar, los filtros microscópicos eliminan ciertas partículas más grandes no deseadas. Luego, un tipo de ósmosis inversa quita virus, bacterias y sales minerales. Finalmente, el agua se somete a un tratamiento ultravioleta para eliminar cualquier resto. El resultado es una muestra de agua tan pura que deberían añadírsele minerales adicionales antes de su consumo. La ósmosis inversa quita casi toda la sal. Tenemos que añadir un poco de sal al final. Estamos tratando de hacerlo después de añadir la cal y el cloro. Pero es sin duda el agua de mejor sabor que he bebido. Sin embargo, a muchos estadounidenses les supone un problema que lo que beben pueda venir del baño de su vecino. La compañía espera que la ciencia ayude a cambiar esa imagen. Every water molecule on this planet is the same water molecules that have been here for 4.5. Cada molécula de agua en este planeta son las mismas que han estado aquí durante 4,5 millones de años. Cada molécula de agua ha pasado a través de los seres humanos, animales, etc. El proceso es tan bueno que la saca del sistema. Esta agua es igual o mejor que el agua embotellada. Mejor que el agua embotellada y 1000 veces menos costosa, el agua reciclada podría ayudar a California a saciar su sed. La creatividad humana para explotar el agua dulce resulta como una plataforma en la que se construyen formas innovadoras para su gestión y la obtención de dividendos económicos para sus dueños. Ahora, frente a nosotros, tenemos un paisaje del agua nada halagador. Rebasar los 1,5 grados del calentamiento global traerá como consecuencia mayor alteración del clima y, por ende, la inhibición del ciclo natural del agua que produce su renovación. Pero no está todo perdido, porque la humanidad está comenzando a reaccionar para reparar el daño mundial. Con un concepto que se llama HAMP, apropiación primaria neta de los productos de la fotosíntesis, muy simple. Si usted tiene un plato y previamente a la revolución industrial teníamos ese plato distribuido entre todas las otras especies, hoy en día de ese plato de comida que tenemos, el 50% se lo está llevando la humanidad y solo el otro 50% se lo están llevando las otras especies. Dejarles ese desafío, empiecen captando agua de lluvia, empiecen ahorrando agua de lluvia en sus casas. Científicos de University of North Texas, la Universidad de Magallanes y el Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Universidad de Chile visitaron durante 10 días el territorio chileno para realizar una serie de mediciones en distintos flujos de agua en Puerto Williams. En esta expedición llegaron a la conclusión de que esa zona tiene las aguas más puras del planeta, haciendo de esta noticia un hecho histórico para el país. Los instrumentos que utilizaron para estudiar los muestreos detectaron hasta 2 partes por millón de químicos en el agua, un trabajo que les llevó varios muestreos para poder llegar a la conclusión de la purificación del agua en Chile. Las mediciones del trabajo incluyeron los ríos Uquica, Bronces, Róbalo, la laguna de los Guanacos y otros fuentes de agua dulce en la zona. Por sorprendente que parezca, este lugar en el mundo todavía no ha sido afectado por el desarrollo industrial. Ahora solo nos queda protegerlo y aprender de él. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Un científico chino-australiano ha encontrado una manera de purificar el agua contaminada en minutos. El descubrimiento está configurado para tener enormes beneficios económicos y ambientales para industrias como la minería y textiles. El profesor asociado Lai Shang-Sang de la Escuela de Ingeniería Edith Cowan University ha utilizado la nanotecnología para modificar la estructura atómica del hierro, con el fin de formar cintas de vidrio metálico. El proceso funciona mediante la unión de los átomos de materiales extraños en el agua como tinte o metales pesados, con esta cinta dejando el agua limpia y utilizable. No solo ahorrará una gran cantidad de agua y ayudará al medio ambiente, sino que también producirá mayores beneficios económicos y permitirá a las industrias trabajar de manera más eficiente. Por el momento, el método actual para purificar aguas residuales industriales utiliza polvo de hierro, un método caro y que deja una gran cantidad de lodo como su producto, el cual necesita ser almacenado. Además, el polvo solo se puede utilizar una vez.
En contraste, el vidrio metálico a base de hierro desarrollado por Zhang puede ser reutilizado hasta 20 veces. No produce desechos en fangos de hierro y el costo es de pocos dólares por kilogramo. Algunas grandes empresas mineras internacionales han expresado ya un interés significativo en desarrollar la tecnología de vanguardia y ahorrar agua residual. También, varios grupos textiles chinos están en estrecho contacto con el proyecto. Con información de la oficina en Sydney, Australia, Noticias Xinhua. Queda poco tiempo para salvar el agua de nuestro mundo. Aún estamos a tiempo. La alternativa es cambiar nuestra forma de pensar por un concepto integral que valore el ciclo natural del agua, que impulse a nuestros líderes a transformar la forma de gestionar el agua. Científicos, líderes mundiales, instituciones y sociedad. En conjunto, tenemos que acudir al llamado de auxilio que nos hace la naturaleza. Dejemos de suponer que hay excesiva agua dulce, que estamos por encima de la naturaleza y que para todo hay una respuesta tecnológica. Hoy podemos salvar a nuestra amada tierra. Mañana puede ser demasiado tarde y no habrá marcha atrás. En nuestro siguiente episodio, veremos cómo la generación de energía a través de la carbonización y petróleo son factores determinantes que contribuyen al calentamiento global. Y también conoceremos el nacimiento de la era de las energías limpias. Las personas refugiadas, migrantes o costarricenses, con documentos o sin documentos, tenemos derechos y los podemos hacer valer a través de nuestro sistema de justicia, en el centro del país y en las zonas rurales de Costa Rica. Y si se nos hace difícil llegar a las oficinas judiciales, podemos recurrir a las personas facilitadoras judiciales, quienes fueron elegidas por su propia comunidad, trabajan voluntariamente y cuentan con el respaldo del personal judicial local. Estas personas promueven el diálogo con respeto y paz cuando sucede algún conflicto y alguno de sus vecinos o vecinas les solicitan su ayuda. Si el diálogo no logra resolver las diferencias, la persona facilitadora le dará información sobre el trámite y el procedimiento judicial. Le ayudará a comprenderlos y llevarlos a cabo, además de buscar alternativas para ahorrar tiempo y dinero a sus vecinas y vecinos y coordinar con la oficina judicial más cercana para resolver el caso. Incluso organizan charlas sobre temas de justicia que sean de interés para la comunidad. Una persona facilitadora debe ser mayor de edad, ser honesta, haber vivido por más de 2 años en la comunidad a la que quiere servir de manera voluntaria, saber leer y escribir, no tener antecedentes penales ni causas judiciales y no ejercer cargos políticos, partidarios o religiosos. Hola, hoy experimentaremos con la cristalización y usaremos como ejemplo los cristales de hielo. Para realizar este proyecto, te pedimos que lo hagas en compañía de un adulto. Buscaremos los siguientes materiales: 6 clips, un vaso transparente, una cuchara, hilo, un lápiz, azúcar y agua. Iniciamos colocando agua caliente en el vaso y agregamos 6 cucharadas de azúcar
y mezclamos bien hasta que se disuelva totalmente. Ahora dejamos que el agua se enfríe completamente. Mientras el agua se enfría, atamos los clips en un trozo de hilo dejando un pequeño espacio entre cada uno. Ahora atamos uno de los extremos del hilo en el centro del lápiz. Luego introducimos el hilo con los clips en el vaso y colocamos el lápiz en la boca del vaso. El siguiente paso es guardar el vaso en el congelador durante unas horas. Veamos qué sucede. Se han formado hermosos cristales de hielo alrededor de los clips. Esto se debe al azúcar que anteriormente se había disuelto en el agua caliente y por efecto del frío se ha vuelto a solidificar. Parece magia, pero en realidad hay una explicación científica, y es que un sólido que se disuelve en un líquido se vuelve invisible, pero este puede convertirse en sólido nuevamente, y a dicho proceso se le llama cristalización. A continuación, COVID-19. La ciencia aprueba. De la naturaleza brota un nuevo virus. Los científicos e instituciones internacionales han formado una red mundial de alerta para hacerle frente. Es un agente patógeno que tiene la capacidad de propagarse rápidamente hasta los rincones más apartados del mundo. Pero hoy la ciencia cuenta con un poder sin precedentes, ya que existen grandes avances en la tecnología de la información y médica digital. A diferencia de otras epidemias o pandemias del pasado, hoy la simbiosis entre la tecnología digital y la ciencia mundial ha resultado la fórmula perfecta para evitar una mayor catástrofe. La Organización Panamericana de la Salud. Todos los virus son difíciles de vencer. El origen del virus SARS-CoV-2 para imitar respiración humana. Nuestro poder de contagio es mucho mayor frente al nuevo coronavirus. La pandemia de COVID-19 ha superado. COVID-19, la ciencia aprueba, una serie de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Y realizada por el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. En esta ocasión contaremos con la colaboración de periodistas, miembros de los medios públicos de la región. Y nos ayudarán a relatar la histórica carrera científica y tecnológica que se está llevando a cabo para combatir a la COVID-19. Un enemigo común que ha desquiciado al mundo entero en pleno siglo XXI. También veremos cómo fue y ha sido la rápida y coordinada intervención de las instituciones internacionales como la ONU, la OMS, la OPS y el Banco Mundial, para que científicos y desarrolladores de tecnología obtuvieran resultados de forma inmediata. Mi compañero Iván Carrillo nos explicará por qué la ciencia y la tecnología obtuvieron prontas respuestas. El 2020 ha sido un año histórico y atípico para la humanidad. La pandemia de la COVID-19 ha puesto en claro dos aspectos. El primero, la fragilidad de la vida humana, y el segundo, los extraordinarios avances científicos y tecnológicos que permitieron encontrar prontas respuestas. El 27 de febrero del 2021, Infobae, diario digital argentino, en su artículo ¿Qué aprendimos en un año de pandemia?, escrito por Yuval Noah Harari, autor del libro Sapiens, habla sobre esta diferencia histórica y dice que durante la primera ola de la peste negra, cuando murió la tercera parte de la población de Inglaterra, pensaban que Eduardo III debía haberlo impedido. Pero los humanos no tenían idea de qué causaba la enfermedad ni cómo se le podía detener. Era una calamidad natural, pero ciertamente no estaba en las manos de un monarca. Durante la gripe española en 1918, aún con los avances de la ciencia, las mentes más brillantes del mundo no pudieron identificar al virus y por lo tanto muchas de las medidas que se tomaron no sirvieron y no hubo manera de encontrar una vacuna.
pues se la buscaba a tientas. Esta vez, en cambio, la experiencia fue radicalmente distinta, afirma el autor Harari. En el mismo artículo demuestra la prontitud con que se dieron las respuestas y los avances científicos para la identificación del virus SARS-CoV-2. Las primeras alarmas sobre una potencial nueva epidemia comenzaron a sonar a finales de diciembre de 2019. El 10 de enero de 2020, los científicos no solo habían aislado al virus responsable, sino que habían hecho la secuencia de su genoma y habían publicado la información en línea, recordó Harari en la cronología del SARS-CoV-2. En unos pocos meses se volvió claro qué medidas podrían demorar y detener las cadenas de infección, y en menos de un año había producción masiva de varias vacunas efectivas. En la guerra entre los humanos y los patógenos, nunca los humanos habían sido tan poderosos. Para Harari, son varios los progresos que simultáneamente contribuyeron para evitar un colapso mundial al grado de la hambruna. Él pone en primer lugar a las tecnologías de la información. En el año 2020, la vigilancia digital facilitó mucho el seguimiento y la localización de los vectores de la enfermedad, con lo que la cuarentena pudo ser más selectiva y eficaz. Desde Italia, nuestros amigos y socios de la radio y televisión italiana, la RAI, nos han preparado este informe sobre cómo la tecnología de la información contribuyó a detener el contagio, detectar a los asintomáticos y a los enfermos con COVID-19. L'Organizzazione Panamericana della Sanità e l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno promosso la telemedicina come strumento essenziale da usare durante la pandemia. La teleconsultazione, conosciuta anche come consultazione a distanza o telesalute, è un modo sicuro ed efficace per valutare i casi sospetti e guidare la diagnosi e il trattamento del paziente, minimizzando il rischio di trasmissione della malattia. Queste teleconsultazioni permettono a molti servizi clinici chiave di continuare a funzionare regolarmente e senza interruzioni, sia in preparazione che nel corso di un'emergenza di salute pubblica. Nello stesso comunicato vengono resi noti i vantaggi di questo strumento digitale. Le teleconsultazioni programmate permettono la valutazione, il monitoraggio e il follow-up dei pazienti ambulatoriali che non richiedono una valutazione faccia a faccia. In alcuni paesi dell'America Latina sono stati installati centri di telemedicina. Un consultorio virtual desarrollado a través de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, está ayudando en Panamá a responder preguntas y hacer el seguimiento a los pacientes como herramienta en la batalla contra la COVID-19, destacaron las autoridades de ese país centroamericano. El administrador general de la AIG, Luis Oliva, explicó que esta línea de acción incluye la plataforma Rosa, que a través de WhatsApp permite al ciudadano responder una serie de preguntas desarrolladas en conjunto a través del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Panamá. El ciudadano va a responder una serie de preguntas que se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Salud y el Departamento de Epidemiología, y el algoritmo que tiene Rosa utiliza inteligencia artificial para administrar la información y determinar si ese paciente debe venir al consultorio virtual. El administrador precisó que Rosa es parte de todo un ecosistema y que tiene varias posibles entradas. Rosa es parte de todo un ecosistema. Este ecosistema tiene 4 posibles entradas. La primera entrada, que es a través del WhatsApp o de la línea 169 telefónica. También tenemos la entrada de los pacientes que entraron en el aeropuerto de Tocumen de países que tenían altos niveles de contagio. Y también tenemos la entrada de las instalaciones. Detalló, además, que la información manejada a través de estas entradas se procesa a fin de poder darle seguimiento a los pacientes. El funcionario destacó que a través de una pantalla es posible ver todos los casos que van ingresando a través de las diferentes plataformas, los cuales son asignados a un equipo de respuesta rápida. El éxito de esto ha sido de que nosotros hemos identificado a las personas rápidamente. Hay muchos países que lo que no han hecho es que no han identificado y por eso que no tienen casos positivos, pero es que no están realizando la cantidad de pruebas por millón de habitantes necesarias. Finalmente, agregó que el equipo hace un hisopado en determinado caso y lo envía al laboratorio, y que de resultar positivo, comienzan entonces a hacerse las pruebas a todos los contactos que la persona reportó.
Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua. Hoy se podría decir que la humanidad ya no se ve indefensa ante la naturaleza, pero el 2020 también marcó otras diferencias opuestas a las que acabamos de conocer. La tecnología de la información también sirvió como instrumento para desinformar, generar pánico e incluso odio. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la nombró desinfodemia. Nuestros amigos y socios de la Universidad de San Martín de Porres de Perú nos ampliarán la información sobre el mal uso de la tecnología en plena pandemia. Como en toda crisis, surgen nuevas oportunidades para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Desgraciadamente, también aparece el lado oscuro. En el brote de la pandemia del coronavirus, es alarmante la propagación de noticias falsas y la desinformación que se difunde exponencialmente en las redes. La agencia de noticias alemana Deutsche Welle, el 12 de abril, dio a conocer las falsas noticias encontradas en Internet. Predicciones, conspiraciones sobre que el virus fue creado y expandido a propósito, vacunas, medicamentos o remedios inexistentes. La ONU, a través de su secretario general Antonio Guterres, en Internet emitió un mensaje en el que advierte sobre la existencia. Un consejo para desinfectar la boca compartido por WhatsApp, pero sin fundamento. El problema es evidente. Desde el brote de la pandemia del coronavirus, no solo el virus se propaga exponencialmente, también lo hace la desinformación. Las interpretaciones erróneas de imágenes se suceden. En la India se viralizó esta imagen que supuestamente mostraba el suicidio de un niño italiano después de que el virus hubiera matado a toda su familia. Luego se demostró que se trataba del suicidio de una mujer antes de la pandemia. Esta foto no muestra cadáveres olvidados en las calles de Italia. Es una controvertida acción artística en Alemania. También son populares las teorías conspirativas. Se dijo que una serie surcoreana ya habría anunciado la pandemia en 2018. También se escucha a menudo en diversas variaciones que el virus habría sido creado y extendido a propósito. En la mayoría de los casos, estas fake news se comparten por redes sociales. Facebook se ha comprometido ahora a combatir estos rumores con mayor determinación. También hay páginas web dedicadas a corregir información falsa. En África, por ejemplo, la página Africa Check responde preguntas acerca del coronavirus y recalca que no existen vacunas contra este, a diferencia de la afirmación de un alcalde sudafricano. La tecnología de la información durante la pandemia ha cubierto grandes aspectos de la vida cotidiana del ser humano, desde informar qué hacer para evitar el contagio, el mantener a miles de millones de personas trabajando o estudiando dentro de sus hogares en confinamiento, hasta el intercambio de información en tiempo real para acelerar el estudio y la producción de una vacuna. Sin duda, la tecnología ha resultado ser una herramienta que ha empoderado a la humanidad y ha hecho de esta pandemia algo manejable que en otra época hubiera sido apocalíptica. Conozca el horario para emitir su voto. El 6 de febrero del 2022, la votación iniciará a las 6 de la mañana y finalizará a las 6 de la tarde en punto. En caso de que a las 6 de la tarde usted se encuentre en el recinto secreto ejerciendo el sufragio, podrá votar. Recuerde que en el momento en que inicia su votación, contará con 1 minuto y medio para emitir el sufragio. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Elecciones Nacionales 2022. ¡Vamos! Le invito a disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona adulta mayor que mejorará su calidad de vida por medio del entretenimiento y la recreación. ¡Buena Vida! De lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en
Hanako y Ana, ¡Mamá!